Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Como siempre, vamos a iniciar la sesión revisando el cronograma del curso, pero antes de iniciar, quiero preguntarle a las personas que están presentes, Elif, a Moreno Andrés y Diana Abril, ¿podrían confirmarme cualquiera de ustedes o si lo han hecho, han revisado las instrucciones de las actividades de esta semana? ¿Han tenido la oportunidad de revisarlo? ¿Quién me pueda confirmar por el chat, por favor? Ok, gracias Andrés. ¿Alguien más? Ok. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de revisar la sesión o la grabación de la sesión anterior? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de revisar la grabación de la sesión anterior? Muy bien. Hago las preguntas o estas preguntas iniciales en las sesiones porque he notado que los aprendices que revisan la grabación de las sesiones anteriores o están en las sesiones anteriores, perdón, en las sesiones virtuales, tienen mayor probabilidades de aprobar las evidencias. Entonces, los invito a los que no han revisado la grabación de la sesión anterior, revisar la grabación de la sesión anterior, porque ahí también se habla de las instrucciones de las actividades de esta semana. ¿Ok? Entonces, y se dice qué es lo que tienen que hacer. La mayoría de las evidencias que me envían, que no, de los aprendices que o no están en la sesión o que no revisan la grabación, pues realmente no están aprobando la mayoría de las evidencias porque no están haciendo las evidencias como se están solicitando o no están reflejando el conocimiento del material multimedia de cada unidad. Entonces, mi sugerencia es siempre revisar la grabación de la sesión anterior o de las sesiones virtuales antes de hacer sus evidencias. Okay. Voy aquí entonces a... deben estar viendo en pantalla el curso como tal. Voy a dar clic en contenido del curso, voy a ingresar al cronograma del curso. Tenemos esta semana estamos desarrollando las actividades correspondientes a Learning Activity 2, que corresponde al material multimedia How Often Do You Study English, la evidencia My Ideal Self, la actividad interactiva My Day y la evidencia A World of Differences and Similarities. Esas instrucciones de esas actividades ya se desarrollaron o se hablaron en la sesión anterior, así que por favor revisa la grabación. La grabación está en los anuncios, está en la carpeta Online Sessions, carpeta de grabaciones. ¿Listo? Web Conference Recordings. Recording significa grabación. Ahí se encuentra. Hoy vamos a hablar entonces en dos partes está dividida la sesión está dividida en dos partes. Una es hablar sobre las inconsistencias que me han enviado sobre las actividades anteriores, tanto de Learning Activity 1 como Learning Activity 2. Y hablar sobre las instrucciones de Learning Activity 3, que corresponderá al material multimedia The Place Where I Live, el foro My Ideal Home, la actividad interactiva My City y la evidencia de Perfect Neighborhood for Each Person. Les recomiendo entonces dejar las preguntas hacia el final de la sesión porque puede que responda a sus inquietudes en la sesión como tal. Entonces empiezo por las inconsistencias que se han visto en las actividades anteriores a Learning Activity 1, Learning Activity 2, que tengo en un documento. Sí. Share. Muy bien. Recordemos entonces que en el Learning Activity 1 tenemos actividades como This is my family y My profile. En Learning Activity 2 tenemos actividades como A World of Differences and Similarities y creo que también tenemos la actividad My Ideal Self. En realidad My Ideal Self en este momento
Mm, no han enviado mayor actividades. Déjenme revisar rápidamente para no darle información que no es. Creo que sí, enviado. It's interesting. Ok. No, en este momento entonces vamos a hablar sobre las que tenemos en pantalla. La próxima sesión entonces incluiremos las inconsistencias que se encuentren o que se den en el curso en cuanto a la actividad My Ideal Self. Muy bien. Entonces, vemos en pantalla, tenemos inconsistencias en cada una de esas oraciones. Lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Voy a leer las oraciones y a cada uno de ustedes les voy a asignar una oración. Si usted no sabe, puede decir no sé. Si usted sabe, por favor nos indica cuál es el error en la oración, qué inconsistencia tiene, cuál es el error de la oración y cómo corregirlo. Puede usted utilizar el micrófono o puede usted utilizar el chat. Primero entonces voy a leer las oraciones y usted le voy a asignar a cada uno de ustedes una oración. Y si usted no sabe, me dice que no sabe, o si sabe o cree saber, también puede decirnos cuál es el error de la oración y cómo corregirlo. ¿Ok? Entonces, tienen ya todos habilitados el micrófono. La primera parte de las oraciones corresponden a la evidencia This is my family, y las oraciones son She is an engineer, he is a retired, he is little baby of the family, she is a single, and she's a university student. His name is Pedro, his name is Cecilia. La evidencia My Profile tiene las oraciones I have a daughter, he is a teacher. In her spare time, she watches movies and read books. Also, I have a brother. Also, I have brother. He is 20 years old. He plays soccer. He is single. 4, dice, in my spare time, I love eat pizza and go to gym. En la siguiente evidencia, A World of Differences and Similarities, tenemos 3 oraciones. Dice, he watches a TED Talk or read, and I like to read in the morning. Scott and I usually took a cold shower in the morning. Y la última oración dice, Scott meditates from 6:10 a.m. to 6:30 a.m., but I meditate at 7:20 a.m. Muy bien, vamos a hablar solamente de la oración, perdón. Vamos a hablar solamente en este momento de la evidencia This is my family. Entonces, Dairo, tendrías la primera oración, Edith la segunda, Laura la tercera y Andrés la cuarta. Y yo haré las siguientes. ¿Listo? Entonces, Dairo, ¿tienes conocimiento o te aventuras a decir qué crees que es lo que está errado en esa oración? Sí, señora. ¿Sí me escucha bien, profe? Sí, señor. Lo que está mal es que la ocupación empieza por vocal o el sonido empieza por vocal. Entonces se usa el artículo an. Ok. ¿Te refieres a este? Engineer empieza con un sonido de vocal. Señora. Ok. Perfecto. Entonces aquí me dices que esta es lo que está errado y esto es lo que hay que corregir. Señora. ¿Correcto? Correcto. Ok, así es. Muchas gracias, Dairo. Es correcto. La palabra engineer empieza por sonido de vocal. Ok, aquí está. La segunda. Elif. Puedes decirlo también por el micrófono, puedes decirlo por el chat. Como tareas pertinente. Y si no sabes, también puedes decir.
Liz no sabe. Muy bien. ¿Alguien se anima? Gracias, Liz. ¿Alguien se anima? ¿No? Ok. La inconsistencia en esta oración es el artículo a. Y la razón por la cual está errado utilizar el artículo a en esta oración es porque esta palabra no es una ocupación. Esta palabra es un estado. Es un estado, es como decir un estado civil, por así decirlo. Un estado laboral. ¿Ok? El artículo a o an lo vamos a utilizar para ocupaciones o profesiones o sustantivos singulares. ¿Ok? No lo vamos a utilizar para estados. No lo vamos a utilizar como para... Y también lo vamos a ver en otra oración aquí, ya la veo en esa lista de oraciones. Si no estoy mal, sí, aquí está. Es la misma, para estados no se utiliza el artículo a o an. Bien, entonces esta es la inconsistencia en esta oración. Tercera oración, Laura. Otra forma de decir lo de la segunda oración es que es un adjetivo sin ningún tipo de sustantivo. Entonces no requiere el artículo a. La forma fácil de decirlo es que es un estado y no es una ocupación. Bien. Laura, la tercera oración. Y también, si no sabes, también le puedes decir, puedes usar el micrófono, puedes usar el chat. O si quieres saber, también puedes decir. Laura, ¿te encuentras en sala? Sí, señora, lo que pasa es que casi no le entiendo. Mi internet está un poquito malo y casi no le entiendo. Ok. Estamos haciendo revisión de oraciones. Bien. Y en las oraciones que acabo de asignar, a ti te tocó la tercera oración. Y la idea es que nos digas qué piensas que en la oración número 3 de esa primera parte de la evidencia This is my family, qué crees que está incorrecto y cómo corregirlo. Y si no sabes no sabes qué está incorrecto, pues también puedes decirlo. La verdad, no sé. Ok, muy bien. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien se aventura en la tercera oración? Muy bien. La tercera oración, aquí tenemos esa primera parte que dice he is little baby. ¿Cierto? Little es un adjetivo. Nos dice qué tipo de bebé estamos hablando. Baby es un sustantivo. Nos dice de qué estamos hablando. Entonces tenemos un sustantivo que es singular, como lo acabé de decir, tenemos que tener un artículo. Podemos utilizar en este caso un artículo a o an, o the, o the, como lo decimos también, the, que es un artículo, los dos son artículos definidos e indefinidos, y eso también lo ven en materia multimedia de la primera unidad. O también podemos utilizar un pronombre posesivo, podemos decir de a quién le pertenece ese bebé, también lo podemos utilizar. Pero como estamos hablando como estamos usando el artículo a o an en esa unidad, o el artículo the en esa unidad, pues yo voy a poner a, porque no sé a qué se refería la persona que lo estaba escribiendo, pero en este caso que estamos corrigiendo, podría decir que puede corregirse con un artículo. Estamos hablando de un bebé. Entonces requerimos el artículo a o an. Cuarta oración, Andrés.
Es an university. An university. Ok. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de esa cuarta oración? Creo que lo acabamos de mencionar. Lo acabamos de decir en esa segunda oración. Lo que está mal es lo que dice single. ¿Y qué está mal con single? Señora. ¿Qué está mal con single? Con la palabra single. No sé, solo estaba leyendo la oración y pues no me suena. Ok, gracias, Laura. ¿Alguien más? ¿Esa cuarta oración? Lo acabamos de decir en la segunda oración. Como es un estado, no se utiliza el artículo. ¿Sí? ¿No se utiliza qué? Perdón, te quebraste un poquito ahí cuando decías El algo. artículo. Ok. ¿Qué es un estado? Como usted dijo, estado civil, soltero, Ajá. casado, ¿Qué palabra en la oración te indica que es un estado? ¿O cuál palabra? ¿Cuál palabra te refieres? single, soltero, ¿Single? soltera. Ok, perfecto. Entonces tenemos la palabra single. Sí, Laura, es correcto. La palabra single es un estado. Dairo, tienes razón. Es un estado, entonces no se utiliza el artículo a. Les voy a poner les voy a hacer esta diferencia. 5. Digamos que la persona que está escribiendo esta oración me dice, she is a single young lady. Vamos lo más sencillo. She is a single lady. Sí. Esta oración, she is a single lady, es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque resulta que esta palabra, lady, es el sustantivo. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando en la oración? De una señorita. Una señorita, a lady. Pero digo una señorita. Entonces, cuando ya es una señorita, ya utilizo el artículo a porque estoy hablando de una persona. O sea, de un sujeto, de algo en la oración. Es singular. A eso me refiero, una. Entonces utilizo el artículo a. ¿Y por qué esta sí utiliza el artículo a y todavía tiene la palabra single y esta no utiliza el artículo a y tiene la palabra single? Porque resulta que esta palabra single en esta oración, ya que está enfrente de este sustantivo, me está actuando como si fuese un adjetivo, como si estuviera calificando ese sustantivo, como si estuviese diciéndome de qué exactamente me estoy haciendo referencia, cuáles son las características de esa señorita. ¿Okay? Un adjetivo es eso, dice la característica de algo. Y cuando la palabra ya la está enfrente, ya la pongo enfrente de sustantivo, la vuelvo un adjetivo, la vuelvo una característica de ese sustantivo. ¿De qué tipo de señorita estamos hablando? De señorita soltera. ¿Ok? Entonces, en esta oración, sí podría dejar el artículo a, porque el artículo a me está dando la singularidad de ese sujeto. The lady. Aquí. Pero en esta oración no puedo dejar el artículo a porque solamente tengo la palabra single. Y single es un estado. Por sí solo no me dice más nada. ¿Ok? Solo me dice el estado. Yo podría, por ejemplo, poner, en lugar de lady, yo podría utilizar la palabra mother. Ya me cambia la oración, me cambia de quién estamos hablando. Ya no estoy hablando de una señorita, estoy hablando de una mamá que es soltera. Una mamá que ahora resulta ser soltera en esta oración. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo ese sujeto en esa oración, ese
sustantivo de la oración, pues no puedo tener el artículo a porque no tengo a qué singularizar. No estoy singularizando nada. ¿Ok? Espero que esa parte quede más clara. Y tanto el artículo a, en este caso, está bien utilizar el artículo a porque el sonido inicial de la palabra que le sigue es de una consonante en inglés. Recordemos que en inglés tenemos el sonido U. U no es university, es university. U es un sonido de consonante como si fuera la palabra you. ¿Ok? Entonces es correcto utilizar el artículo a. Tenemos la quinta oración que no se la asigna a nadie. No sé si alguien se quiere aventurar en esa oración. Le doy un espacio a alguien que se quiera aventurar en esa oración a decirme que está incorrecto. La quinta oración. Him. Ok, him está incorrecto. ¿Cómo lo corregirías? Con G, H. H-E. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Laura. Him es incorrecto. Lo que dice Laura es cierto. ¿Alguien más quisiera corregir la oración? Ok. El pronombre correcto en esta oración es his. Recordemos que en inglés tenemos los pronombres posesivos. Y los pronombres posesivos nos indican a quién le pertenece algo. Posesivo. Esa persona posee algo. En la oración estoy hablando del nombre. Name. Nombre, name. Nombre. Si yo dijera nombre es Pedro, en español no tendría sentido, ¿cierto? Porque realmente no sé a qué se refiere. No, nombre es Pedro. Pero si digo su nombre es Pedro, ya tengo el su al frente, eso me indica la posesión de algo. El nombre le pertenece a alguien. Ok, perfecto. En inglés tenemos esa diferencia entre posesivos y masculinos y femeninos. Entonces tenemos el his y el her. ¿Ok? Pero en esta oración, en este caso, la oración está hablando de un nombre masculino, Pedro. Y la oración completa también me estaba dando la dirección de que era un pronombre masculino. Entonces utilizo his. Him es un pronombre posesivo también, pero se refiere, es reflexivo, es decir, en lugar de ser su nombre, sería el nombre le pertenece a él. Ese a él ya sería el him. ¿Ok? Es reflexivo. Habla de a quién le pertenece, pero de una forma reflexiva. En cuanto a la forma activa de decir el posesivo, ya estaríamos hablando de posesivo his. His name is Pedro. Otra inconsistencia de la oración es que los nombres propios deben ir con mayúscula inicial. Siempre. Todos los nombres propios deben llevar mayúscula inicial. Tenemos la sexta oración. ¿Alguien que me diga que piensa que está incorrecto en la sexta oración? Pues yo pienso que lo que está incorrecto es que el nombre no empieza con mayúscula, pero creo que el resto sí está correcto. ¿Crees que perdón, vuelves a repetir la última parte? Que el resto, o sea, la oración sí está bien, pero lo único que falta es ponerle la mayúscula a la nombre de Cecilia. Ok. Ok. Cecilia es correcto. Cecilia tiene que ir con mayúscula inicial.
Y en cuanto al resto de la oración, si hay otra inconsistencia, dice Andrés, se utilizaría her porque es una mujer. Correcto. Tenemos el pronombre aquí, his, es incorrecto. Es masculino, es lo que acabamos de mencionar. Entonces utilizaríamos el pronombre her. Es lo que acabamos de mencionar. Bien. Her name is Cecilia. Nuevamente, Cecilia me da la impresión que es un nombre femenino y el resto de la oración también me indicaba que era un pronombre femenino. Entonces, esta oración no debe llevar el pronombre masculino. His es masculino, her es femenino. ¿Ok? Muy bien. La evidencia My Profile, tenemos 4 oraciones, la voy a dividir también entre ustedes. Estefanía, por favor, vas a tomar la primera oración. Dairo, vas a tomar la segunda oración. Elif, la tercera oración. Y Laura, la cuarta oración. Andrés, te voy a asignar para la siguiente evidencia. Entonces, la primera oración, por favor. I have a daughter, he is a teacher. Es un error muy, muy parecido a lo que acabamos de mencionar. En la evidencia My Profile, la primera oración. Puedes utilizar el chat o puedes utilizar el micrófono. Estefanía, ¿estás en sala? Sí, profe, creo que Danger es lo que está mal. Perdón, ¿me repites nuevamente, por favor? Danger, creo que eso es lo que está mal. Daughter. ¿Crees que la palabra daughter es lo que está mal? Sí, señora. Ok, podría ser una forma de verlo. Ok, ¿cómo lo corregirías? ¿Qué pondrías al respecto? No sé, profe. No sabes, ok. ¿Alguien más se aventura? ¿Alguien más se aventura con esa primera oración? Ok. La oración I have a daughter, he is a teacher. Cuando yo estoy calificando sus evidencias, yo generalmente, pues como todo lector, leo de izquierda a derecha en español. En inglés también. Entonces, yo tomo por cierto la primera oración. Ok, I have a daughter. Y ya en la segunda oración, he's a teacher, no concuerda con la primera oración porque estamos hablando de un pronombre masculino. Y si me dicen daughter, daughter es hija en español, ¿cierto? Y si me dicen he, que es masculino, ¿concuerda con daughter, que es hija? ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo creo que no concuerdo. No concuerda. Entonces, he, que es masculino, no podría estar en la oración o en la frase que se refiere a una hija, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que aquí lo que está incorrecto es el pronombre femenino. Ahora, Estefanía nos estaba diciendo que lo que no concordaba era daughter. También podría ser, si yo, por ejemplo, leyendo las otras oraciones, considero que la persona realmente lo que estaba diciendo era que era un hijo, entonces podría tener la alternativa de decir, I have a son. ¿Ok? Entonces la segunda oración quedaría correcta. He is a teacher. He es masculino, son es masculino, daughter es femenino, she es femenino. ¿Ok? Segunda oración. Sí, Andrés, tienes toda la razón. Debería ser she. Segunda oración. Profe, la verdad no lo entendí.
no sé qué está mal. ¿Perdón? En la segunda oración no sé qué está mal. Ok, gracias. Esta es una oración de la evidencia My Profile. La persona pues estaba aventurando, me estaba dando un poco más de información de las oraciones y me decía, esa persona en su tiempo libre ve películas, pero en la última oración, vamos a ponerle un color aquí diferente, o más bien ponerle aquí la línea. Este verbo me dice, she watches movies. Recordemos que cuando hablamos de la tercera persona, he, she, it, en el tiempo presente, el tiempo de, el verbo de la oración se conjuga un poco diferente. ¿Qué significa conjugar? Conjugar, que cambia un poco para esa persona. ¿Y cómo cambia? Se le agrega una S o una ES dependiendo de su terminación. Cuando agrego una S o una ES? Eso ya lo toman con la práctica. En este caso, la palabra o el verbo es watch. Voy a ponerlo acá. Watch. Y watch termina en CH, entonces al conjugarlo para la tercera persona, para ese pronombre she, el verbo va a cambiar a watches, porque estamos hablando del tiempo presente. Pero resulta que tenemos otro verbo en la misma oración, y dice read. Pero read está sin conjugar. Okay, estamos hablando de la misma persona, el mismo sujeto, she, okay, watches movies. And read. Read debe cambiar. Debe conjugarse también para la tercera persona. Entonces, yo voy a... Why is this? Ay. Reads books. Los dos verbos para el tiempo presente deben cambiar para la tercera persona, porque es una cláusula adicional a la primera, es decir, utilizo el and, estoy diciendo and, y lee libros. Read debe ser conjugado para la tercera persona, reads. Cuando ustedes terminen de hacer una oración en inglés, en cualquiera de las evidencias de este curso, ustedes deben volver a esa oración y revisar que toda oración tenga un sujeto o un pronombre, alguien que esté realizando la acción. Y que ese pronombre o ese sujeto tenga un verbo. Cuando ustedes vean que su oración tenga estas dos cosas, ustedes van a volver a la oración y van a verificar que ese verbo concuerde con ese pronombre. ¿Ok? Les voy a poner el ejemplo. Miren esta oración aquí. I have. Tiene el sujeto o el pronombre I. Y el verbo está en su estado normal, infinitivo, have. No está conjugado para la tercera persona. No podría decir I has. H-A-S. Porque has es el verbo have conjugado para la tercera persona. Entonces, si yo tuviera en esta oración el verbo has, si ustedes me envían esto, yo enseguida les voy a decir, este verbo está conjugado incorrectamente, porque el pronombre de la oración es I, y has es el verbo have conjugado para la tercera persona, no es el verbo conjugado para I, que es la primera persona. Por lo tanto, ustedes tendrían que corregir esto. Bien. Ok, tercera oración. Ah, es que tengo dos Lauras. Ok. Creo que inicialmente le había asignado esta oración a Laura, ¿cierto? La tercera oración. Creo, no, a mí la cuarta. Oh, ok. Y entonces, ¿a quién le asigné la tercera oración? O de pronto salió de la sala. Es que tengo dos Lauras en la lista. Tengo Laura Sáenz y Laura Núñez.
Ok, yo voy a hacer la tercera oración. La oración dice, also I have brother. He is 20 years old. He plays soccer. He is single. Aquí tengo dos inconsistencias. La primera es que la primera oración dice, I also have brother. Pero brother es un sustantivo. Ok, esto es un sustantivo. Aquí requiero un artículo a. I have a brother. Tengo un hermano. He's 20 years old. He plays soccer. Esta parte, esto lo mencioné en la sesión anterior. Lo voy a volver a decir para que lo tengan muy claro. Esto es incorrecto porque, primero que todo, el verbo like, el pronombre de la oración es he. He es una tercera persona. El verbo like tiene que ir conjugado para esa tercera persona. Entonces yo voy a poner likes. Pero la estructura likes o like o dislike o incluso love, hate, prefer, esta estructura que indica gustos, siempre va a estar amarrado a el verbo que le continúa. Cuando se habla de acciones, de verbos, el verbo que le continúa va a estar amarrado a la preposición to. Por lo tanto, va a estar amarrado a el verbo infinitivo. To play. He likes to play soccer. La estructura like o incluso la estructura dislike o incluso la estructura love, hate, prefer. Estas estructuras que indican gustos va a estar siempre sujetado a que cuando se hable de acciones o verbos se utilice la preposición to. Por lo tanto, el verbo debe estar en su forma infinitiva. No debe ir conjugado para nada, debe estar en su forma infinitiva. ¿Cuál es la forma infinitiva? To play. ¿Ok? Cuarta oración. Para mí lo que está mal es no sé, no sé la verdad. ¿No sabes? Ok. No. ¿Alguien más se aventura? Lo acabé de mencionar en la oración, en la tercera oración. Es lo último que acabé de decir. Dairo dice to eat. Muy bien. La estructura like, dislike, love, hate, prefer, todo esto que nos indican gustos, siempre va a estar amarrado al verbo que le sigue con la preposición to eat. Y también le pondría que aquí, en la última palabra, podría poner el artículo the. Ok, me gusta ir al gimnasio. Al gimnasio. I like to go to the gym. Ok. La última oración, perdón, la última evidencia que tenemos aquí en la lista es A World of Differences and Similarities. Tenemos 3 oraciones. He watches a TED Talk or read, and I like to read in the morning. Scott and I usually took a cold shower in the morning. Scott meditates from 6:10 a.m. to 6:30 a.m., but I meditate at 7:20 a.m. Dairo, te voy a dar la primera oración. Laura, tengo 2 Lauras. Laura Núñez, te voy a dar la tercera oración, yo voy a tomar la segunda. La primera oración, por favor. Es la misma inconsistencia que se dio en la segunda oración de My Profile. Pues que el verbo tout, como es tercera persona, se le agrega S o S, ¿sí? ¿Cuál verbo, perdón, me repites?
No sé cómo se pronuncia. Me lo deletreas entonces, por favor. Talk. Es que no te escucho muy bien. ¿Me deletreas entonces el verbo? No, se entrecorta lo que dices, Dairo. Qué pena, se entrecorta. Talk. Oh, ok. Talk. Oh, ok. Me dices que este. Voy a volver al talk en un momentito. El verbo que se debe conjugar es este, read. Ok. Es lo mismo que en la segunda oración, reads. Miren que en la primera oración la persona me pone el verbo conjugado para la tercera persona, watches, me indica que sabe conjugar los verbos, ¿cierto? Pero no está siendo consistente. En el verbo read no me conjuga realmente el verbo a, he o she. Talk, no sé si ustedes han visto esos seminarios que dan online, donde una persona hace una presentación bastante animada y bastante interesante. Esas se llaman TED Talks. Lo pueden buscar en internet, es algo que es bastante famoso ya. Entonces, esto realmente no es un verbo, es un sustantivo, es algo de lo que estamos hablando, es un TED Talk. Es completo. TED sería el adjetivo para talk. Entonces esto realmente está correcto. TED Talk. ¿Ok? Es algo que se está dando por internet hace varios años. Tercera oración. Creo que se la asigné a Laura. Yes, head, ¿cómo se diga? En la tercera oración. No, a mí me asignaste. Sí, fue la tercera, ¿no fue la segunda? Sí. No, la tercera. La segunda la voy a hacer yo. Es un poquito más complicada. But. Ok. No sería but, pero miremos a ver la oración. ¿Alguien más se aventura con la tercera oración? Es básicamente el mismo error que estamos revisando desde la segunda oración de My Profile, la primera oración de A World of Differences and Similarities. Es conjugación de verbos. Dairo me dice at. No sé exactamente a qué te refieres con at. Bueno, está la preposición at, pero no sé a qué te refieres, que está incorrecto ahí. ¿Alguien más se aventura? Se le suma la idea. Ok. Es conjugación de verbos, muchachos. Ok. Scott es una tercera persona. Estamos hablando de una tercera persona en la oración. Scott meditates from 6:10 a.m. to 6:30 a.m. La segunda cláusula de la oración me dice, but I es una primera persona. Meditates no puede estar conjugado como para la tercera persona, porque estamos hablando de una primera persona. ¿Ok? El verbo tiene que ir conjugado para la persona de la oración. Meditate. ¿Ok? Nuevamente, cuando ustedes escriban una oración en sus evidencias, tienen que volver a la oración y revisar que los verbos estén conjugados para las personas de la oración que usted está hablando. Usted es el que está creando la oración. ¿Ok? La segunda oración, estamos hablando de una evidencia que habla de rutinas diarias. Rutinas diarias quiere decir tiempo presente. Muy bien, tenemos aquí, dice, Scott and I usually took a cold shower in the morning. Este verbo en esta oración no me queda claro para nada a qué se refiere. Get took no es un verbo, ni siquiera es un verbo frasal. Entonces no sé a qué se refieren. Y took
está en pasado. Así que no sé a qué se refiere cuando me dice get took. Lo que puedo asumir con lo que sigue la oración es a cold shower in the morning, a cold shower, una ducha fría. Puedo decir, de pronto se refiere a que toma una ducha fría. Entonces, el verbo correspondiente para eso sería take. Take. Y debe estar en presente, no en tiempo pasado. No debe tener la palabra get, porque realmente get no tiene nada que ver con la oración. Eso no tiene sentido, no tiene relación. ¿Ok? Entonces, esa sería cómo corregir la oración. Conclusión de esta parte, por favor, chicos, cuando ustedes hagan una oración en inglés, vayan nuevamente a la oración y revisen que los pronombres o los sujetos de la oración correspondan con los verbos. Dicho de otra forma, que los verbos estén conjugados correctamente para esos pronombres. Y, como vimos en la primera parte de This is my family, que los pronombres correspondan a quién se está refiriendo en la oración. Si usted está hablando de alguien que se identifica como femenino, pues utilizar un pronombre femenino. De lo contrario, masculino, utilizar un pronombre masculino. Ok, muy bien. Esta es el trabajo de las oraciones de las inconsistencias que se han visto hasta el momento. Voy a volver aquí a share screen. Good. A partir del 17 de febrero, deben estar viendo el programa en pantalla. A partir del 17 de febrero, ustedes van a realizar material multimedia, The Place Where I Live, y van a desarrollar la evidencia Photo, My Ideal Home, la actividad interactiva My City y la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person. Ustedes deben saber a este momento del curso que las actividades interactivas las desarrollan directamente en plataforma. Entonces aquí tenemos la carpeta Activity 3, el elemento evidencias, y ahí vamos a encontrar la actividad interactiva My City. Voy a hablar entonces, y en material multimedia lo encuentran en Materials and Support Materials, eso lo deben saber desde el inicio del curso. Voy a hablar entonces de la evidencia Photo, My Ideal Home, y la evidencia The Perfect Neighborhood for Each Person. Voy a parar aquí de compartir, y voy a compartir My Ideal Home, Photo, Photo. Photo, My Ideal Home. Ok. La evidencia va a evaluar el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, el vocabulario referido a there is, there are, el artículo a o an, y el vocabulario referido a los objetos del hogar. ¿Dónde ven todo esto? En material multimedia. No se aventuren a hacer esta evidencia sin haber desarrollado material multimedia. Eso es lo que les da a ustedes las herramientas para poder desarrollar la evidencia. Entonces, en la evidencia nos indica que este foro se va a realizar en dos partes. Quiero que escuchen muy bien esa parte. Dos partes de esta evidencia. La primera parte de la evidencia es que usted va a hacer una descripción de su casa ideal. Va a utilizar la estructura there is, there are. Va a darse cuenta en las instrucciones, los ejemplos que están en las instrucciones, que está en negrilla, que está en rojo. Esto es para indicarle a usted, ese es el tipo o la estructura que se está evaluando. Si usted tiene que hacer buen uso de la misma. Dese cuenta que cuando se utiliza are, es plural y utilizamos un sustantivo plural. Cuando se utiliza is, es singular y utilizamos un sustantivo singular, y el artículo a, lo acabamos de decir, el artículo a o an es para sustantivos singulares. ¿Ok? Singulares o no contables. Entonces lean muy bien las instrucciones, lean muy bien los ejemplos, dese cuenta de lo que está en negrilla, lo que está en rojo es por lo que está en negrilla o está en rojo porque se está evaluando el uso de esas estructuras en la evidencia. En la segunda parte de la evidencia, usted va a hacer una pregunta a uno de sus compañeros. Entonces, usted va a ubicar un comentario, una participación de uno de sus compañeros y le va a hacer un comentario.
Y en ese comentario usted va a hacerle una pregunta a esa persona. Dese cuenta que aquí también tenemos ejemplos de las preguntas, oraciones interrogativas utilizando la estructura there is, there are. Si notan, el orden de palabras cambia para oraciones interrogativas. El signo de interrogación es solo uno y es al final de la oración. La misma lógica aplica. Si estamos hablando de un solo sustantivo, pues utilizamos el verbo es y el artículo a. Si hablamos de varios sustantivos, utilizamos el verbo are. ¿Ok? Muy bien. Si usted desarrolla la primera parte de la evidencia sin desarrollar la segunda parte, es decir, sin hacer las preguntas, no aprueba la evidencia. Así que tiene que realizar las dos partes de la evidencia para poder aprobarla. Esa sería la evidencia for my ideal home. Y ahora voy a compartir, sí, se me deja, la evidencia de las instrucciones de la evidencia, the perfect neighborhood for each person. En la evidencia vamos a calificar el uso del verbo to be, pronombres personales, el vocabulario referido a there is, there are, el artículo a o an, el vocabulario referido a los objetos del lugar. ¿Dónde ven todo esto? En el material multimedia. ¿A qué se parece? A lo que acabamos de ver en la evidencia foro, porque es lo que corresponde a la unidad y es lo que estamos evaluando en la unidad. Esto también son dos partes, pero en el mismo archivo. La primera parte de la evidencia, usted va a tomar o las expresiones o las palabras de este cuadrito azul y va a ubicarlo en los espacios en blanco. ¿Ok? No todas estas palabras se requieren y hay unas donde se utilizan dos veces. Por ejemplo, esta tiene dos veces. ¿Ok? Quiero que le presten atención a cuando hay oraciones interrogativas y cuando hay oraciones afirmativas. Si usted ve que hay una oración interrogativa, usted debe utilizar la estructura correcta. Ok, acabamos de mencionar en las instrucciones del foro que la estructura there is, there are cambia el orden de palabras cuando se hacen oraciones interrogativas. Esto lo ven en el material multimedia. No me cambie este archivo, no me cambie este formato, solamente escriba directamente en los espacios en blanco. ¿Okay? Muy bien. Tenga en cuenta lo singular y lo plural. Muy bien, en la segunda parte de la evidencia, aquí hay unos personajes que les dicen a ustedes qué es lo que están buscando en un barrio, quieren mudarse, entonces están buscando un barrio con ciertas características. Aquí la descripción es de varios barrios con ciertas características. Usted aquí lo que va a hacer es emparejar a cada uno de sus personajes con uno de los barrios. Entonces aquí va a poner el nombre de la persona, el barrio que usted cree que va a ser acorde a lo que ellos necesitan. Y en la parte de razones, usted va a escribir el por qué cree que ese barrio es el correcto para esa persona. Revise los ejemplos que se dan dentro de las mismas instrucciones. Revise que está en negrilla, que están rojos, es lo que se está evaluando en la evidencia. ¿Ok? Usted va a utilizar las estructuras que se están solicitando. There is, there are. ¿Ok? En las razones que tiene que explicar aquí usted para esas personas. Esa es la evidencia. The perfect neighborhood for each person. ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Alguna pregunta acerca de lo que se va a desarrollar o de lo que se ha dicho? Si no tenemos preguntas, también podemos decirlo. ¿No tenemos preguntas? Ok, muy bien.
Si no tenemos preguntas, entonces voy a dar por terminada la sesión. Quiero que presten mucha atención a lo que se dijo sobre los errores que se han corregido en las oraciones y que tengan muy en cuenta lo que se ha dicho en las instrucciones de las evidencias que vendrán en la siguiente semana. Okay, en este momento estamos desarrollando las actividades correspondientes a la Learning Activity 2. Así que si tienen dudas acerca de eso, también me pueden contactar o cualquier duda del resto del curso. También me pueden contactar. Ya saben cuál es mi correo, la herramienta de notificaciones también en la plataforma o en el foro. ¿Okay? Muchas gracias por asistir a la sesión y la sesión queda grabada para las futuras acceso para los estudiantes que no pudieron acceder en este momento. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.